Dicen que en la industria automotriz, cada error deja una cicatriz, y que detrás de cada auto extraño, polémico o simplemente incomprendido, hay una historia que nadie se atrevió a contar. Hoy vamos a conocer esos vehículos que, sinceramente, parecen producto de una reunión que debió terminar antes, pero aún así llegaron al mercado. El Yugo GB entró al mercado como una promesa irresistible. Un auto nuevo, al precio de uno usado. Una revolución económica. Y al principio funcionó. Miles lo compraron, miles creyeron en él. Pero la ilusión duró poco. Las fallas llegaron rápido. Los interiores se desgastaban, los componentes cedían, la calidad no resistía el día a día. Y el Yugo, el auto que prometía tanto, se convirtió en el símbolo del "lo barato sale caro". Sus ventas se desmoronaron, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los experimentos más arriesgados de la industria. El Pontiac Aztek nació en uno de los momentos más críticos para la marca. Pontiac necesitaba desesperadamente un vehículo que la sacara del abismo, y en esa presión, terminó creando algo que parecía más una maqueta sin terminar que un SUV real. Su estética angular, sus proporciones extrañas y su silueta partida lo convirtieron rápidamente en uno de los autos más criticados de la historia. La gente no lo entendió, los críticos lo destrozaron y en el mercado simplemente no funcionó. Pontiac soñaba con vender más de 70,000 unidades al año, pero la realidad fue brutal. Apenas consiguió alrededor del 30% de esa meta. Año tras año, las ventas se hundieron más hasta que el Aztek se convirtió en símbolo de todo lo que podía salir mal en el diseño automotriz. Pero el destino tenía otros planes. El mismo auto que casi destruyó a Pontiac terminaría años después convertido en un ícono cultural gracias a la serie Breaking Bad. Allí, el Aztek dejó de ser un fracaso y se transformó en parte de la historia de la televisión. Un vehículo que, por todas las razones lógicas, jamás debió existir, pero que terminó ganándose un lugar en la memoria de todos. El Fiat Multipla es una paradoja con ruedas. Un auto brillante por dentro, pero incomprendido por fuera. Su diseño desafió toda lógica estética. 2 niveles en el frontal, líneas extrañas, una mirada que dividió al mundo. Pausa. Pero si se lograba mirar más allá, se encontraba un vehículo increíblemente práctico, espacio para 6 personas, una eficiencia envidiable y una ingeniería que, en silencio, superaba a sus rivales. El problema es que la gente no compra ingeniería, compra emociones, y la emoción que despertaba el Multipla era confusión. Aún así sigue siendo un recordatorio poderoso. La genialidad funcional no siempre conquista corazones. El DeLorean nació del sueño de un hombre y terminó atrapado en la tragedia de ese mismo sueño. Su diseño era puro futuro, acero inoxidable, puertas de ala de gaviota, una silueta que parecía desafiar al tiempo. Pero su belleza escondía una realidad dura, retrasos en la fábrica, calidad inconsistente, un motor débil para un auto que prometía velocidad, problemas de ensamble que dañaban la experiencia. John DeLorean quería crear una revolución, quería cambiar la industria, pero su empresa jamás alcanzó sus propias expectativas, y el escándalo que lo rodeó selló para siempre la historia. El DMC-12 se convirtió en un ícono, pero no por lo que logró, sino por lo que perdió. El Chrysler PT Cruiser nació con la intención de revivir el espíritu retroamericano, pero terminó atrapado entre su propio diseño y un mercado que nunca lo entendió del todo. Su silueta redondeada, casi caricaturesca, parecía salida de los años 30, pero sin la elegancia de un clásico real. Cuando salió a la calle, muchos lo vieron como una apuesta rara, demasiado rara. Los primeros meses tuvo un impulso inesperado, casi como una moda pasajera, impulsado por curiosidad más que por deseo genuino. Pero esa chispa duró poco. Pronto comenzaron a notarse sus verdaderas debilidades: motores lentos, interiores simples, plásticos duros y un comportamiento en carretera que nunca estuvo a la altura de otros compactos de su época.
Las ventas cayeron año tras año hasta volverse casi simbólicas. Chrysler lo mantuvo con vida más tiempo del necesario, intentando exprimir cualquier esperanza. Pero la realidad era innegable. El PT Cruiser se había convertido en un auto que no encajaba en ningún lugar. Un vehículo que por concepto parecía una buena idea, pero que en la práctica jamás encontró su identidad. Hubo un momento en la historia donde el exceso era un estilo de vida. Y en ese momento, el Hummer H2 reinó como un titán. Gigantesco, imponente, indomable. El H2 no era simplemente un vehículo, era una declaración. Un símbolo de poder en una era donde el poder se presumía sin culpa. Celebridades, atletas, empresarios, todos querían uno. Y por un tiempo, el mundo se rindió a sus pies. Pero los tiempos cambian. Y cuando el precio del combustible se disparó, cuando la crisis golpeó, cuando el exceso dejó de ser celebrado, el H2 se convirtió en un enemigo del nuevo orden. Sus ventas se desplomaron, su imagen se volvió insostenible, y la marca Hummer desapareció. El H2 no cayó por fallas técnicas, cayó porque el mundo ya no tenía un lugar para un gigante. El Cadillac Cimarrón es quizá el ejemplo más puro de cómo una marca de lujo puede perder el rumbo en un solo movimiento. Cadillac, símbolo de grandeza estadounidense, decidió crear un sedán compacto para competir con los europeos. Pero en vez de un diseño pensado desde cero, terminó tomando un Chevrolet Cavalier, cambiándole unos adornos y vendiéndolo como si fuera un Cadillac auténtico. Fue un error tan grave que hasta hoy se estudia en escuelas de negocios como un caso de arrogancia corporativa. Los compradores no eran ingenuos, pagaban un precio premium esperando calidad premium, y lo que recibían era un auto básico disfrazado con emblemas dorados. La prensa lo destruyó sin piedad, los clientes huyeron en masa, y las ventas fueron tan bajas que Cadillac jamás volvió a intentar algo parecido durante décadas. El Cimarrón quedó grabado en la historia como el auto que casi destruye la reputación de toda una marca. Un recordatorio brutal de que el nombre no lo es todo, y de que algunos vehículos simplemente jamás debieron ver la luz. La Subaru Baja fue una apuesta valiente, extraña y completamente fuera de lo común. Mitad camioneta, mitad sedán, mitad aventura y mitad confusión. Era un vehículo que no encajaba en ningún segmento. Demasiado pequeño para competir con las pickups reales. Demasiado peculiar para los compradores tradicionales de sedanes, y demasiado adelantado para quienes aún no entendían lo que podía ser una crossover. Aún así, Subaru creyó en ella. Le dio tracción total, detalles llamativos y esa actitud rebelde que siempre caracterizó a la marca. Pero el mercado no respondió. Las ventas nunca llegaron ni cerca de lo esperado, y la Baja desapareció después de unos pocos años, con números tan bajos que hoy parece casi un mito. Irónicamente, con el renacimiento de las camionetas compactas modernas, muchos miran hacia atrás y se dan cuenta de algo. La Baja estaba adelantada a su época. Un vehículo extraño, incomprendido, que quiso ser todo al mismo tiempo, y terminó siendo nada para la mayoría.